por juntarte con nosotros. Tenemos muchas ganas de hablar con vos. Muchas gracias a Eh, ustedes. nuestra idea hoy, si a vos te parece, es para hacerlo un poco distinto, porque veo como en las entrevistas, viste, a veces uno invita a alguien y veo como que cuando ve sus otras entrevistas es como a veces se cae como en un lugar común de hacer como Sí, preguntas típicas y es como siempre lo mismo. claro. Entonces, dentro de lo posible, nos gustaría como ir viendo por dónde ir, pero hacerlo un poco más, digo, a la carrera, si se quiere, tomando algunos temas base que ya los tenemos planteados, pero ir viendo a ver qué nos va interesando a medida que hablamos, digamos. ¿Te parece Perfecto. bien? Sí, impecable. La primera pregunta que yo te quería hacer y que me genera curiosidad, en realidad, es que el otro día cuando estaba viendo tu entrevista de La Última Frontera, en un momento como que estaban hablando de lo temprano que llegaste vos de alguna manera a toda esta cuestión. Como vos contabas un poco que tus colegas en un momento decían como, si querés meterte en inteligencia artificial y medicina, metete, pero allá vos, digamos. Y lo que me generó curiosidad es como saber cómo es qué te generó curiosidad en una primera instancia y cómo fue que te embarcaste como pionero, digamos, en esto cuando todavía no era la gran cosa que es hoy y Claro. apostando a esto antes que nadie, digamos. O sea, ¿qué es lo que te llevó a tomar esa decisión? Eh, Creo que es la pregunta, Tomás. Está buenísima la pregunta, porque, mirá, yo, a- cuando mis hijos, yo tengo cuatro hijos varones, yo no sé cuántos años tienen ustedes, muchachos. 32. ¿Y vos, 32 Tomás? exactamente. También, los Bueno, dos 32. mi hijo mayor tiene 30 años y mi hijo menor tiene 23, son cuatro. Y yo me di cuenta que yo no les iba a dejar un peso de herencia, ¿no? Porque yo trabajo de médico y la verdad que los médicos no hacemos mucha guita. Entonces, yo decía, yo no les voy a poder comprar un departamento. Entonces, me obsesioné con la educación de ellos. Y me obsesioné con el tema de que sigan carreras que iban a ser productivas, buenas en los próximos 50 años. Que iba a ser su edad, que iba a ser su futuro laboral, la edad en donde ellos iban a estar productivos. Y me empecé a dar cuenta, a mí me gusta mucho la lectura de medicina, por supuesto, pero de temas que tienen que ver, que no tienen que ver con la medicina. Y empecé a estudiar por ellos el tema del futuro del trabajo y cuáles iban a ser las carreras más demandadas en los próximos 50 años. Y me empecé a dar cuenta que había algo que se llamaba inteligencia artificial que iba a erradicar muchas profesiones y yo, justamente por el miedo de que mis hijos estén afectados en eso, bueno, empecé a llenarle la cabeza a ellos para decirnos, muchachos, conviene que estudien esto, conviene que no estudien esto, traten de ver si les gusta esto, cosa que me llevó el hecho de estudiar el futuro del trabajo me llevó a meterme a estudiar inteligencia artificial. O sea, una cosa llevó a la otra. Lo loco del tema, y bueno, y lo que dije es lo siguiente, yo soy profesor de oncología en una facultad de medicina. Yo a mis hijos ya les quemé la cabeza, ya no me aguantan más, ya les vivo hablando. ¿Por qué no creo una cátedra de inteligencia artificial en una facultad de medicina de la cual ya soy profesor de oncología? Y me tuve una aceptación muy buena por parte de las autoridades y me dijeron, bueno, dale, metele pata. No, no, la verdad que no sabían muy bien qué decirme, pero bueno, la cuestión es que la cátedra se armó, funciona y desde el 2023 nos asociamos con la Austral, la Facultad de Medicina de la Austral y la Facultad de y el Departamento de Bioingeniería de la Facultad. Y este va a ser el sexto año de cursada, ahora, el que entra. Este, pero fíjate cómo en el mismo momento que yo le decía a mis hijos, no estudien esto, no estudien lo otro, le decía, estudien programación. Y fíjate cómo me hubiese equivocado. O sea, fíjate el error
porque hoy en día programación es una de las carreras más amenazadas por la inteligencia artificial generativa. O sea, Claude 3.7, Gemini 2.5 Flash Pro son extraordinarios programando. Y no me acuerdo quién el otro día estaba comentando que un 60% de los programadores van a ser reemplazados por los grandes modelos de lenguaje, específicamente estos sistemas, el state of the art en este momento, el mejor programando es Gemini 2.5 Flash, pero todos son buenísimos. O sea, fíjate cómo me hubiese equivocado en esa quemada de cabeza que le hacía a los chicos de estudian programación, estudian programación, estudian programación, cómo me hubiese equivocado. Eh, eh, Sí, igual, Enrique, ante tu preocupación ocupacional, por así decirlo, sería inviable un futuro con gente, porque el 80%, el 90%, no sé cuántos van a quedarse sin laburo. Entonces, va a tener que haber como una solución por parte de los gobiernos. Me estoy yendo un poco del carajo, ¿no? Pero va a haber como, vamos a tener que tener una solución por parte de los gobiernos a decir, bueno, les vamos a dar lo que dice el income, sí, universal income. la renta básica universal. Sí, que está claro que quizás no querés que tus hijos caigan en eso, pero quizás si caen el 90%, el 95% de las personas, como que, aparte, sí, como dijiste, bueno, me pongo a estudiar programación y el año que viene hay una IA generativa que la rompe todo y decís, bueno, como, es No, es que imposible. yo estoy de acuerdo, me parece que en el caso de la programación, y teniendo en cuenta lo que vos sabés hablar, Enrique, ahora si querés lo hablamos un poco más en detalle, pero de cómo terminó siendo, qué lugar termina ocupando la inteligencia artificial dentro del ámbito médico, si se quiere. Pero en el ámbito de lo que es programación, que hoy en día está el surgimiento del vibe coding, si se quiere, Ujú. básicamente tenés eso, que es básicamente lo mismo que lo que vos hablás en torno a la medicina, que es que terminás teniendo como una especie de repriorización de las capacidades humanas, si se quiere, vos la llamás en la parte emocional en el ámbito médico, pero acá en el caso de lo que sería vibe coding, sería la parte más incluso creativa, si se quiere, o Claro, estética, claro, que es lo que termina tomando, siendo lo que hace la diferencia, donde vos simplemente podés demandar o tener una idea, digamos, y es fácil de ejecutar a partir de algo como la inteligencia artificial, pero siempre el ojo creativo, el ojo estético, digamos, el ojo de claro, cómo va a funcionar algo como una aplicación o un software, termina siendo lo que se pone como en primer lugar, que es un poco lo que vos hablás de que ahora el médico, digamos, a algún punto recupera nuevamente ese rol quizás un poco más humano, que antes de tanto papeleo estaba quizás un poco disminuido. claro. Y nada, y es básicamente pasa un poco lo mismo. Pero si querés hablar de eso un No, poco. no, seguro. Te digo, es exactamente lo que pasa en medicina. Nosotros la inteligencia artificial, al darnos un apoyo en todas las áreas, o en todas las áreas, desde lo administrativo hasta hasta leer una radiografía de tórax, hasta mirar un lunar, hasta preguntarle. Recién estaba con una paciente que me hacía 300.000 preguntas y yo en paralelo le preguntaba a un GPT que yo armé y le iba preguntando en paralelo y me iba respondiendo, pero así volando, cosas que, por ejemplo, viste, eh, se puede tomar la presión del lado que me sacaron los ganglios por un cáncer de mama. Yo, viste, son cosas folclóricas y yo entonces le digo, voy a hacer una cosa. Esto es algo que se dice siempre. Lo voy a meter en mi GPT y voy a buscar si hay alguna evidencia que respalde eso. Y algo que yo, si no hubiese tenido la inteligencia artificial, nunca lo hubiese hecho. No hay un solo paper que respalde eso y sin embargo todo el mundo lo sigue haciendo. O sea, le digo, o sea, estoy contestando preguntas que antes, por una cuestión de que era imposible encontrar esa información, no la podía contestar. Y me ayuda permanentemente, yo lo tengo como un coequiper, pero de ninguna manera a mí me está sacando mi rol de médico, todo lo contrario, me está potenciando como médico, ¿entendés?
Yo me siento que trabajando con la inteligencia artificial me siento multiplicado o triplicado en mis capacidades médicas. Ojo, no creo todo lo que me vomita la inteligencia artificial. Yo voy y lo corroboro. Ahora bien, los médicos nos equivocamos. Está estudiado que los médicos más experimentados se equivocan entre un 15 y un 30% de las veces en sus actos médicos. No quiere decir que esos errores terminen en algo grave. Pero cuando te hablan de que los grandes modelos de lenguaje se equivocan específicamente en esos números, entre un 15 y un 30%, estás hablando que se están equivocando al mismo nivel que los mejores médicos. Es más, el otro día me puse a investigar en los papers médicos cuántos errores hay. Y los errores van de entre el 15 al 60%. En el paper, o sea, lo que está escrito, la literatura médica, que es por donde nosotros nos nutrimos. O sea que cuando se critica que los grandes modelos de lenguaje tienen errores en X porcentaje, tenemos primero que ir a ver cuáles son los errores de los grandes médicos, qué porcentaje de errores tienen los grandes médicos y qué porcentaje de errores tienen el código fuente, o sea, la fuente por donde los médicos nos nutrimos, que son los papers. Y los números son increíblemente altos y son comparables a los errores que tiene la inteligencia artificial actual, ¿no es cierto? Y si yo te diría, y si yo te digo que los mejores modelos de lenguaje actuales, el O3 o el O4 Mini High o el Gemini 2.5 Flash, bien prompteados, andan en un índice de errores del 1 al 5%, a mí se me vuela la gorra, porque Sí. estamos en el mejor de los mundos. Sí, Eh, me parece que la fusión entre lo humano y la tecnología es como, me parece lo óptimo. El otro día estaba leyendo a un libro de Kahneman, no sé si lo conoces, que ganó el premio Nobel de Economía, sí, que decía que algo así como que los jueces dictan su sentencia, depende la hora del día, y la hora del día depende si almorzaron, si no almorzaron. sí. Entonces vos un tipo esperando una sentencia, y si el juez se comió un sándwich de milanesa y ya está más contento y te dice, bueno, está bien, 3 años. Y si no, viste, son 10. Como que me Es parece excelente y llegar a... creo que en el mismo libro eso es ruido, ver, ¿Cómo? es ruido, es noise. No, es Think Fast and Ah, ok. Slow. Pero en el segundo creo que evoluciona un poco más sobre el mismo ámbito y creo que llega también al sector de la medicina y medio que encuentra como que pasa básicamente lo mismo. Con el equipo de fútbol, con si comiste o no comiste, con la hora del día que es y cómo empieza a aumentar como la entropía o el error del Sí, profesional a medida que pasan diversas cosas, digamos. Y creo que en algún punto esto o por lo menos te facilita esto, te deja la atención un poco más fresca, te permite hacer más cosas de las que hacías antes, no estar lidiando con tanto papelerío. Y lo que vos decís, Enrique, que es esta idea de que en algún punto, porque imagínate que para mí, si vos en términos de papers, andas a ver cuántas cosas adentro de cada paper están dadas por sentado, que están sin analizar y en algún punto cuánto de eso participa de lo que después podemos eh, considerar el error adentro de un paper, digamos, el hecho de que simplemente claro. no consideraste cosas que eran dadas por sentado, digamos, y en este sentido, si la inteligencia artificial agarra como un análisis un poco más global y mira todo al mismo tiempo y compara las cuestiones, quizás incluso reevalúa cuestiones que están dadas por sentado, que quizás te facilita como che, esto que era folclórico, que esto que hace todo el mundo, ¿lo podemos reconsiderar? ¿Hay algún tipo de, Claro. de estudio que avale esto, que lo respalde o no? Y mucho más rápido. Entonces también incluso te puedes poner creativo o pensar cosas distintas y demás. Y esto Eh, Tomás me lo disparó un médico que había leído un libro que yo había sacado, que se llama Inteligencia Artificial y Medicina, y me dice, no, le quería decir, me gustó mucho el libro,
en su capítulo en donde habla de lo que costó el proyecto Genoma Humano, usted dice que costó tanto, pero costó, se me chispoteó un cero. Le digo, ¿sabes qué? Y le digo, te agradezco que me lo digas, lo voy a corregir porque por suerte la edición es online y se puede corregir. Me dice, te digo, errar es humano y te digo, y no me hace sentir nada mal equivocarme desde el otro día que lo escuché a Geoffrey Hinton, viste el premio Nobel de física, que sacó el premio Nobel por la backpropagation, ¿viste? Y que le prifió al número de conexiones neuronales. Le dijo al periodista que había 100 trillones de conexiones neuronales o 100 billones, perdón, de conexión de sinapsis, y el periodista le dice, no, profesor Hinton, son trillones. Me dice, uy, cierto, tenés razón, es un buen momento para dedicarme a la política. Como diciendo, estoy mintiendo, ahora que estoy aprendiendo a mentir, es un buen momento. Entonces lo tomó así con su humor inglés, ¿viste? Bien británico, pero si hasta Geoffrey Hinton se le chispoteó un cero en lo que él hace, que es redes neuronales, imagínate que eh, es algo reconfortante de que todos nos equivocamos y todo el tiempo. El punto es minimizar ese error. Y que ese error en medicina, en donde no hay margen de error, porque en medicina ese error puede costarle la vida a un paciente, le puede costar una pierna, le puede costar la vista. Entonces, por eso es que todo lo que te da la inteligencia artificial, a mí te puedo asegurar, yo nunca lo aplico. O sea, yo pregunto, todo tiene sentido, pero yo siempre voy y eh, trato de corroborarlo por otra fuente. O lo que hago, que también es muy práctico, es utilizar, por ejemplo, tres grandes modelos de lenguaje. Por ejemplo, el O3, el Gemini y OpenEvidence, que es uno dedicado a medicina, que lo armó la Mayo Clinic. Es uno que está solamente dedicado a medicina, que le preguntas cómo es la teoría de la relatividad y te sale error, porque no tiene un solo dato que no sea médico. ¿Me entendés? Tremendo, espectacular. Y está siendo utilizado por 7.000 centros en Estados Unidos. O sea, lo están usando muchísimo. Eh, pero una manera de minimizar el error del gran modelo de lenguaje es usar tres distintos. O sea, yo les presento un paciente, el paciente problema se lo presento a tres. Y de esa manera me aseguro que la posibilidad de que, bueno, usando un buen prompting, no un buen sistema de prompting, que viste que con los modelos razonadores cambió todo. O sea, el prompteo con los razonadores es distinto que con los modelos no razonadores, es mucho más simple. Y usando un buen prompteo y usando tres sistemas, la posibilidad de que caigas en alucinación baja muchísimo. Y también es cierto que los razonadores tienen mucho menor incidencia de alucinaciones en, eh, en, en lo que es medicina, ¿no? Yo no te puedo decir, yo trato de averiguar en todo lo que concierne a lo que es medicina, ¿viste? No sé en otras áreas, pero, o sea, son todas estrategias para bajar la, la, las alucinaciones, porque en medicina, te vuelvo a decir, no tenemos margen de error, no hay margen de error. Y los médicos nos equivocamos. Y lo mejor que nos puede pasar a los médicos es tener un copiloto que nos va a minimizar nuestro margen de error y actuando como socios. Está una ecuación que a mí me encanta, que es inteligencia humana más inteligencia artificial igual inteligencia aumentada. Que yo creo que es eso a donde tenemos que ir, no a reemplazar una por la otra. Viste, entrenar a los médicos en la medicina clásica y darles una materia que es la inteligencia artificial y que no haya ningún médico que salga de la facultad de medicina sin saber inteligencia artificial, porque a ese se lo va a comer la inteligencia artificial. Ese es el que va a perder el trabajo.
el que no aprenda a Totalmente. trabajar. Porque esto es una frase que ya se ha repetido N millones de veces, que el que no te va a sacar el trabajo la IA, te va a sacar el trabajo el tipo que sepa trabajar con la IA. Ya estoy Ahora, harto de escuchar esa sí, frase. cómo le sacaron punta a esa frase fue algo Es insólito. tremendo. Justo hablando de eso y teniendo en cuenta como me quiero mezclar un poco dos nociones que vos también ya hablaste en otra ocasión, pero es, por un lado, el hecho de que los modelos de lenguaje están entrenados con información y que en algún punto esa información potencialmente está sesgada, digamos. Y después, por otro lado, la otra frase que vos decís siempre de Diamandis, que es la del médico en un futuro que no use inteligencia artificial va a ser considerado mala praxis, digamos, directamente. Uf, Y quería como justamente ir por ese lado porque, digamos, lo que estaba pensando hoy cuando estaba maquinando qué hablar con vos, es como que de repente llegué a un punto donde me puse a pensar que esta utilización de inteligencia artificial en algún punto como que sube la vara de como la educación mínima o de la preparación mínima del médico, porque en algún punto, si vos tenés en algún punto de utilización de algo como la inteligencia artificial y le vas a pedir consultas que te ayuden a vos a dar un diagnóstico, por ejemplo, eh, justamente tenés que hacer esto que vos decís, que es que vos tenés que estar justamente muy preparado para curar este tipo de información, ya siendo que esta información es no, quizás espectacular y aparte potencialmente está sesgada, que justamente el rol se vuelve como de un curador exquisito de la información. sí. Entonces, en algún punto, el médico que usa inteligencia artificial no puede ser un médico que pasó zafando y hizo la carrera ahí No, a, a medio pelo, sino que lo que está haciendo es que está al demandando que vos contrario. tenés que estar. Exacto. Al contrario. Y te cuento algo de mi experiencia, Tomás. Yo siempre fui un traga, ¿no? Siempre, desde que en el colegio era muy malo, pero porque lo único que me interesaba era la medicina. Cuando entré en la facultad de medicina me entró a ir tan, pero tan bien que mis propios viejos no podían entender qué estaba pasando conmigo. Porque siempre había sido un bruto que lo vivían llamándolo los profesores, no por quilombero, sino por vago. De que era un desastre, que me llevaba todas las materias, menos biología, que me sacaba 10 siempre. Y yo siempre he sido un traga, y siempre, mirá que yo tengo 60 años, me recibí a los 23 y nunca pasó un día que yo deje de estudiar, aunque sea un poquito, todos los días tengo la conducta de estudiar algo, aunque sea media página, medio paper, un abstract, pero tengo pero ¿sabes lo que me pasó desde que desde que incorporé la inteligencia artificial a mi práctica? Estudio mucho más. Estoy estudiando más ahora que antes de medicina, lo cual es algo hiper positivo. Imagínate que esto le pase a todos los médicos. El beneficiario va a ser el paciente. Vas a tener un médico que va a saber mucho más. ¿Entendés? Y encima va a actuar con un socio, porque ¿qué pasa? A mí le tiro un prompt, me trae una respuesta y digo, uy, qué bueno esto, vamos a averiguar, vamos a corroborarlo, y termino estudiando muchísimas más horas por día de todos los temas, además que tengo que estudiar inteligencia artificial, lo cual me pone en otro despelote más, porque siempre estudié todos los días oncología, pero por lo menos los fines de semana los dejaba para poner el cerebro en reposo. Ahora los fines de semana los aprovecho para estudiar inteligencia artificial. Eh, pero me llevó porque mucha gente me pregunta, ¿y esto nos va a fabricar una generación de médicos vagos que van a estar todo el tiempo preguntándole a ChatGPT y van a van a darle al paciente lo que le dice ChatGPT? Bueno, mirá, yo la verdad no te lo puedo garantizar. Yo lo que te puedo decir es cuál es mi experiencia. A mí me está llevando a estudiar mucho más de lo que estudiaba antes. Y eso es buenísimo, porque eso minimiza nuestra capacidad de error, y maximiza nuestra capacidad de darle un buen consejo médico a un paciente. Y en definitiva, el que se beneficia es el paciente, que se cura más y tiene menos posibilidades de estar sometido al error médico, que es algo inherente.
Yo esta frase de Peter Diamandis, que comentaste recién, ¿fuiste vos, Tomás, o Hernán, el de la frase de Diamandis? Tomás, es una frase que Tommy. el otro día fui a hablar al Colegio Público de Abogados, que me llevaron a hablar de inteligencia artificial, medicina y mala praxis, y realmente generó un ruido tremendo, un ruido, pero una preocupación muy grande, porque, ¿sabés qué? Como que se nos vino el tsunami encima. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque es esa frase que Peter Diamandis dijo en el 2024, hoy ya en algunas cosas ya es realidad. Entonces, ¿cómo hacemos cómo hacemos todos, los médicos, los abogados y los pacientes para, cuando vos sabés que vos pedís determinado estudio que si no tiene inteligencia artificial, si no está asistido, perdón, por inteligencia artificial, es un 30% menos efectivo en hacer un diagnóstico de un determinado cáncer? Eso ya hay, esto está demostrado por un paper prospectivo randomizado con más de 100.000 pacientes, que eso se llama nivel de evidencia 1A, el nivel de evidencia más fuerte que hay. Y encima esa inteligencia artificial está aprobada por la FDA, por la EMA y por la MAT. O sea que no tenés excusa para no usarla. Entonces, realmente, y el punto es, y eso es algo que no todo el mundo quizá lo puede adquirir porque es algo que puede llegar a ser muy costoso, ¿entendés? Entonces, lo bueno que yo sentí en esa charla en el colegio de abogados es que, bueno, salieron re preocupados, pero es mucho mejor estar re preocupado que estar tranquilo y que después te coman todos los leones, ¿viste? Está buenísimo yo me sentí medio mal porque algunos que los dejé muy angustiados. Me quedé medio amargado, pero dije, bueno, mejor que estén amargados ahora, se preocupen por ver cuál es la solución al problema, porque esto, muchachos, lo que estamos viendo hoy, no nos lo imaginábamos hace un mes. La capacidad de interpretación semántica de imágenes que tiene el O4 Mini High, que te interpreta una imagen, que te la amplía, que te la ve desde arriba, que te la ve desde abajo, que te la rota, que te interpreta una imagen. Yo nunca, hace un mes, no me imaginaba que eso iba a poder pasar. Entonces, esta tecnología se cuadriplica en un periodo de 12 meses. O sea, yo no sé qué va a estar pasando el mes que viene, cuando probablemente salga GPT-5. Entonces, yo estuve todo el día en el consultorio, por ahí, díganme si salió hoy GPT-5, porque son las cosas que me pasan. Yo doy una clase y le digo, miren muchachos, GPT-5 está al salir, pero yo no sé si en este momento que les estoy dando la clase, están anunciando los de OpenAI GPT-5. Y esto en oncología galopa. Es una especialidad dentro de la medicina que va rapidísimo y que tenés que leer todos los días. A mí con inteligencia artificial lo que me pasa es que tengo que leer 2 o 3 veces por día lo que se publicó en el día, porque el crecimiento exponencial que tiene la tecnología de la IA no lo ha tenido nada en lo que yo me he desempeñado en mi vida, que es la oncología, la oncología molecular, que es algo que va avanzando y avanzando y avanzando de una manera impresionante, pero con esto te puedo asegurar que puedo estar dándote este comentario ahora, hablándote de que va a salir GPT-5 y por ahí, hace 2 horas lo anunciaron estos tipos de OpenAI, porque es una carrera armamentística entre 4 empresas y que encima ahora entró China con la trompada que nos metieron con DeepSeek, porque le metieron una trompada y la verdad es que merecida o no merecida, le hicieron, viste, el embargo del tema de los chips de Nvidia y los tipos se las idearon de otra manera para tener un modelo
que está al nivel de los mejores razonadores de Google, de Anthropic, de OpenAI, Sí, porque lo hicieron con 2 mangos aparte. con 5 millones lo hicieron, 6 palos. Y usaron estrategias extraordinariamente inteligentes como la destilación, la mezcla de expertos. O sea, vos le preguntás a DeepSeek, que tiene una estructura chiquita, y cuando le preguntás cáncer de mama, se apaga el resto del sistema y quedan encendidos solamente las neuronas que tienen contenido de cáncer de mama. Con lo cual, el modelo es muchísimo más eficiente. Eh, o sea, te digo, es para sacarse el sombrero con los chinos. A mí me generó tuve con un enamoramiento de lo que habían logrado con DeepSeek, que, bueno, no sé de dónde empezó esto, pero me fui por la rama, perdón, perdón. No, sabes un montón de inteligencia artificial. Nosotros hicimos un capítulo con Mariana Ferrarelli, que es la profesora de inteligencia artificial de UDESA. Mirá, Y antes de hacer este podcast con vos, estábamos hablando con Tommy de que nos gustaría empezar a hacer como. Él dijo, che, estaría bueno hacer como capítulos, pero más con charlas entre más Más gente, no solo paneles, como nosotros. un poco más podcast, pero más paneles y juntar como algún tópico en particular y empezar como a unir distintas cabezas y pensar en algo, quizás en vivo, una cuestión en particular para tratar de resolverla de la mejor manera posible. claro, Pero para cambiar un poco el formato, como simplemente distintos claro. puntos de vista, Estaría bueno armar eh, esa con Mariana. estaría buenísimo. Sí, muchachos, cuenten conmigo. Te digo, ese drive que yo tuve de que mis hijos no se queden sin trabajo y que tengan un buen trabajo y que puedan vivir de su trabajo y no depender en nada de lo que le pueda dejar su padre, que va a ser cero, ese drive lo sigo teniendo. Porque las charlas que doy, eh, el año pasado creo que di 50. Creo que me deben haber pagado 3. O sea, yo esto lo hago por una cuestión es como de padre, ¿viste? De instinto paternal. Pero el instinto paternal a veces es con médicos que tienen 10 años más que yo, que los veo, que me dicen, no, flaco, la inteligencia artificial no es para mí, eso es para dentro de 10 años, y me vuelvo loco. Le digo, flaco, hay más de 1000 dispositivos que funcionan por inteligencia artificial médicas aprobados por la FDA al último reporte de la FDA que fue en enero del 2025. Más de 1000. ¿Y me estás hablando de medicina del futuro? No, por favor. ¿Viste cuando decís, necesito por favor decirle Es, porque es, ese es el médico que va a tener problemas, ¿entendés? Es un poco como el típico caso como de la vanguardia. Vos, por eso te decía, al principio se me ocurrió esa primera pregunta porque es como que es el síndrome del pionero, esta desesperación de encontrarse con gente que te dice eso es el futuro y vos diciéndole no, esto es el presente. Como Claro, que es medio que el famoso, es el mito del visionario, digamos, es parte de claro. eso. Pero por eso, dentro de lo que vos estás hablando y de cómo es que esto ya está participando hoy, me gustaría preguntarte dentro de lo que es posible, sé que hay mucha información que es confidencial de esto, pero dónde, si es que podés contar algún caso donde realmente te haya sido de diferencia trascendental, digamos, la utilización de No. inteligencia artificial en el ámbito tuyo, de la oncología, pacientes y demás, donde dijiste, che, esto es realmente algo que hace la diferencia. Sí, Tomás, te puedo contar 1000, te puedo contar lo que se me vienen a la cabeza. El otro día estaba viendo una paciente que, bueno, tiene un tumor determinado y estaba redactado, el informe estaba mal redactado, la biopsia estaba redactado de una manera poco ortodoxa y no terminaba diciendo específicamente qué tipo de tumor tenía la paciente. Entonces, yo le digo a la paciente, bueno, hay que hacer tal tratamiento, pero igual venime a ver, te tengo que hacer unos estudios, lo pongo en los 3 grandes modelos de lenguaje, le adjunto el PDF de anatomía patológica y me dice, la paciente tiene este tumor, ta, y se trata con un tratamiento que yo no le iba a dar. Pero la IA
interpretó la semántica. Le digo, ¿por qué decís que es un tumor así si no lo dice en ningún momento? Por cómo lo está describiendo la patóloga, los tumores que tienen esto, esto y esto, que tienen este grado, que tienen esta mutación, que tienen esto, son tumores de este tipo y llevan 6 ciclos de quimioterapia más radioterapia. Y cuando yo le había dicho que iba a hacer radioterapia, no se le iba a indicar, iba a ir a leer e iba a ir a presentárselo a mis IAs. ¿Entendés? Porque antes me iba a leer cuando tenía dudas. Ahora me voy a leer y consulto con 3 IAs. ¿Entendés? Con lo cual tengo un efecto poten- multiplicador de mi conocimiento y de cuánto mejor medicina puedo dar, ¿entendés? Y eso es un ejemplo. Otro ejemplo es, le digo, bueno, hoy recibo, yo estaba mira, esto te lo digo buenísimo, yo tengo 30 años de experiencia como oncólogo y estaba recibiendo un paciente y digo, bueno, mira, este de cajón tiene que recibir 3 meses de quimioterapia. Este es fácil. Bueno, igual yo como la idea es practicar, porque cuanto más charlas con la IA, mejor la usás y mejor iterás. Entonces se lo presento. Le digo, no, bueno, esto obviamente tiene que recibir 3 meses de esta quimioterapia por tal y tal cosa. Me dice, no, este paciente tiene que recibir 6 meses de quimioterapia. Le digo, no, si el metaanálisis de ideas, se llama así, esa es el metaanálisis de ideas que se publicó en el 2023, dice que a estos pacientes que tienen un cáncer de colon con estadio 3A tienen que recibir 3 meses, si no 6 meses. Sí, pero el metaanálisis de ideas no consideró esto, que tiene la anatomía patológica que vos me adjuntaste en el PDF. Me voló la cabeza. O sea, y yo probablemente, a ese paciente le hubiese dado 3 meses de quimioterapia. Igual. Porque lo que hizo la IA es ir más allá de lo que dicen las guidelines, de las guías. Pero, a ver, vos decís, te dice hacerle 6 meses, pero porque se le ocurre, pero el fundamento era lo que a mí me volvió loco. ¿Cómo se fundamentó? Claro, y era cierto, después agarré Sí, el es como estar metaanálisis. hablando con otro oncólogo que te diga, no, flaco, para mí son 6, y vos decís, no, para mí son 3, y como que empezás a discutir. Claro, pero es como estar hablando con alguien que sabe todo y que está disponible 7 días, 24 horas, nunca está cansado, nunca se pelea con la novia, nunca se pelea con la mujer, siempre te va a atender de buena gana. Esos dos ejemplos, y yo te digo, reconfiado, y la mayoría de mis colegas con buena formación le hubiesen dado 3 meses de tratamiento. Y si vos te vas a las guías, los 3 meses de tratamiento están perfectamente sustentados. Pero lo que hizo los tres grandes modelos de lenguaje, puntualmente el que hizo esto fue lo uno, no había salido el O3 todavía, fue superar lo que eh, estaba publicado en los estudios y lo que estaba recomendado por las guidelines, por las guías. ¿Ves? O sea que tuvo un efecto de fijarse en donde no se fijaron los estudios y uno, por supuesto, tiene que saber para poder interpretar eso. Porque vos te puedes decir, sí, mira, tenía un lunar acá, por eso dale 6 meses de quimio y le estás tratando por un cáncer de colon. No, todo lo que decía tenía sentido. Esos dos ejemplos son los, qué sé yo, son los más recientes, pero porque son los más recientes te los comento, pero tengo a patadas. No, no, Eh, es una locura, es impresionante lo que estás contando. Yo lo que le Por quería eso, preguntar es algo que escuché, perdón, Tommy, no, 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 no. en otro podcast de Enrique, y que también lo vengo escuchando bastante seguido, que es que Enrique dijo que él no estaba de acuerdo, que no la veía,
pero igual le quiero preguntar, que hay mucha gente que dice que somos como la primera generación que no se va a morir, que vamos a ser inmortales. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves eso Qué con el tema de la bueno, inteligencia artificial también? qué bueno eso. Mirá, probablemente eso lo haya dicho cuando estuve con Santi Siri. Yo estuve con Santi Siri hace varios meses ya. Y es lo que hablábamos recién. Eh, Hace varios meses que vengo convenciéndome cada vez más que esto va a ser, no te voy a decir muy probable, pero que si vos vivís 10 años, si tenemos la suerte, y ustedes la tienen, si tenemos la suerte de vivir 10 años más, hay una posibilidad alta de que se solucionen todas las enfermedades que nos llevan a la muerte y que nos lleven a duplicar la expectativa de vida, que es de 77 años. Imagínate si dentro de 10 años la IA logra duplicar la expectativa de vida y nos lleva a 150 años. Imagínate que cuando tengamos 120 años ya va a estar la inteligencia artificial cuántica, la computación cuántica desarrollada y todo lo que hoy en día oímos hablar y que es ciencia ficción. O sea que a mí que cuando me hablaban de que esto te podía llevar a la inmortalidad, me parecía una estupidez. Hoy ya no me parece una estupidez. Porque si en 10 años duplicar la expectativa de vida, imagínate cuando vayas tu cumpleaños número 142, lo que va a haber desarrollado con esta exponencialidad. Te digo, por ahí me escuchaste con mucho más escepticismo que el que me escuchás ahora. Hoy ya la veo más cerca esa. No la veo en 5, pero la empiezo a ver en 10. Porque te puedo asegurar, es que yo el ejercicio que le pido que hagan, muchachos, Tomás, Hernán, es piensen cuando trabajaban con IA hace 6 meses, lo que hacían. Y piensen trabajando hoy con IA 6 meses después. Háganlo mañana, en algún No, sí, momento. el crecimiento exponencial te vuela la cabeza y es como decir, cuando tengamos 120 años, 130 años, vamos a estar diciendo, ¿te acuerdas de GPT-4? Y nos va a estar cagando la risa también, ¿no? Porque Pero vamos a decir, como si ChatGPT, fuese... yo lo que le digo cuando hablan los alumnos, ChatGPT, muchachos, es antediluviano, el 3.5. Cuando vos me hablas de ChatGPT, me estás hablando de una pieza arqueológica y es algo que fue el giro copernicano de la humanidad. ChatGPT, el puro, el 3.5, fue el giro copernicano y hoy es una pieza de museo. ChatGPT, y nos reventó la cabeza. Y eso fue en noviembre del 2022. Es ayer, ¿viste? No pasó nada de tiempo. Por eso que hoy me digas que en 10 años no se puede lograr la cura de la mayoría de las enfermedades, y yo ya no te miro con tanta cara de asco como cuando por ahí me escuchaste en algún programa o en algún podcast en donde decía eso. No, para mí no. Creo que se lo dije a Santi Siri. Hoy no le respondería de la misma manera. ¿Te das cuenta cómo a la velocidad que va esto, que te cambia la forma de pensar en 3 meses? Sí, a mí la pregunta que me surge es si no voy a tener trabajo, ¿qué carajo voy a hacer 150 años? Claro, el tema es que esto es tan impresionante, la capacidad que tiene de pensar. Es que la propia inteligencia artificial va a, va a solucionar el problema del no tener trabajo. Y el no tener trabajo no es solamente recibir $4.000 por mes, $3.000 por mes para vivir. No, es el propósito que vos le das a tu vida. El problema no es la guita acá. El problema es que yo termino mi día hoy después de ver 20 pacientes y yo estoy recontra feliz o recontra triste,
pero de lo que hice por mis pacientes o lo que dejé de hacer, no por dormirme, pero eso es lo que motoriza mi vida, ¿entendés? Mi trabajo no es lo que yo me llevo en el bolsillo después de irme de acá, es lo que te da, o sea, yo siempre lo que le digo a mis amigos es que en determinadas profesiones, lo que vos haces tiene mucho que ver con tu propio ser. Entonces, yo no siento que trabajo de médico, yo siento que soy médico. Porque si se cae un tipo en la calle, yo estoy de joda, yo lo primero que voy a hacer es ir a asistirlo. Aunque sea 25 de diciembre, sea feriado, esté en una fiesta. O sea, a ver, lo que debería hacer cualquier médico, ¿no? No te estoy diciendo que lo hago yo, es lo que debería. Porque vos, antes que nada, vos sos y no trabajás de. Entonces, si vos a un médico lo reemplazás por una IA, le matás su ser, o sea, le matás su sentido de vida, le matás la esencia. O sea, lo dejás, algo que decía Sartre, que la existencia viene primero que la esencia. La esencia viene primero que la existencia. Vos primero nacés, sos un ser que existe, y después vas desarrollando tu esencia. Entonces, si tu esencia puede ser, sos programador, sos periodista, sos médico, sos abogado, y después se produce el proceso inverso. Te jubilás, vas dejando de hacer lo que vos hacías y te transformás en puramente una cosa existente. Es una cosa simétrica. Es, es interesantísimo esto que decís, Enrique. Y creo que es gracioso porque medio que esa especie de como de crisis existencial que vos estás planteando, que puede llegar después quizás en el momento de jubilación o en el momento que le llega a cualquier persona, pero en general viene quizás más en un momento de como después de la carrera o en un formato más en un estado más de vejez, si se quiere, como Sí, de una especie de introspección forzada que quizás ahora lo que pasa es que se va a acelerar eso. Y es muy gracioso porque vas a tener un panorama donde quizás se va a acelerar este proceso de introspección forzada a redescubrir quizás cuál es realmente tu esencia y tu propósito, si se quiere, y a la vez estando en un entorno donde quizás tu vida va a ser más larga. Entonces es como esas dos situaciones se van a dar como al mismo tiempo. Vas a tener quizás una vida más extensa y a la vez vas a tener que descubrir quizás qué es realmente lo que te hace humano, qué es lo que realmente te claro, moviliza. claro. Y, y no, que me interesa mucho esto porque sí, a lo que es que con lo que decía Hernán es que uno a veces confunde como el trabajo con eso que vos estás diciendo, llamando propósito o esencia, si se quiere. Y la pregunta es como, ok, si no trabajo, ¿qué hago? Y la verdad es que es una pregunta realmente incómoda, pero como cualquier tipo de introspección, es incómodo tener que preguntarse realmente quién es uno o qué lo mueve, o como entrar en contacto con eso, históricamente es incómodo y es la razón quizás por la cual mucha gente vive distrayéndose todo el tiempo con cosas también, el hecho de que quizás resulta doloroso entrar en contacto con eso. Sí, bueno, Eh, lo que decía Heidegger, ¿no? De la existencia auténtica y inauténtica, me estás hablando. Sí, exacto. sí, sí, por eso Eh, tratamos de distraernos todo el tiempo para no ver lo realmente importante de la vida, que en el fondo es muy angustiante. pero que a la vez potencialmente, en el caso de ser resuelto, visto del vaso medio lleno, digamos, ok, si eso se resuelve, es la famosa pregunta de qué harías si el tema de la plata estuviese resuelto, digamos, si no tuviese que ocuparte de trabajar para tener plata, para tener dinero, ¿qué es lo que harías? Y en general es como que esa pregunta te desorienta un poco cuando alguien te la Te hace, como que no es una desorienta. pregunta fácil de Sí. responder. No, no es Eh, nada y, y- y fácil. a la vez es como, ok, si tuvieses esa posibilidad, ¿qué es lo que harías? Y también es eso, es la idea de que potencialmente exista esa versión, no sé si utópica es la palabra, pero donde algo como la expresión creativa, o la expresión artística o encontrar el propósito, digamos, es algo que es viable, digamos, gracias a que Sí, eso está resuelto, que eso es en algún punto el vaso medio lleno de todo este panorama. seguro, Eh, seguro. Sí, 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 sí.
Pero volviendo un poco al tema, ya que nos desviamos y nos fuimos a la filosofía de la situación, hay un par de cosas, no sé qué vamos a llegar a responder, pero me gustaría saber cómo, ya que como vos dijiste hay un montón de beneficios que ya estamos viendo, digamos, de la utilización o de la integración de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina. ¿Hasta qué punto está hoy realmente como integrado al ámbito como total, digamos, la utilización en Argentina particularmente, si se quiere? Sí, ¿Hasta qué punto está incorporada la utilización de inteligencia artificial? Porque, digo, vos me contás que hablas con tus alumnos y tus alumnos medio que se desorientan y es sí. como, ok, me parece que todavía sigue siendo algo que no está del todo como asimilado. O sea, quería saber un poco eso, como hasta qué punto está integrado en el ámbito. Lo que más está integrado, chicos, en los médicos es el uso de grandes modelos de lenguaje para resolver problemas con pacientes o resumir historias clínicas o hacer cartas o resumir textos. Eso es lo que más está incorporado. Lo que más lento está llegando por una cuestión de que Argentina estamos en una situación en salud muy precaria son los sistemas que son más caros, por ejemplo, los asistentes de inteligencia artificial para mamografía, para tomografía, para radiografía de tórax, para anatomía patológica. Eso es lo que yo estoy viendo que está llegando con mucha lentitud con respecto a los países del primer mundo. Eh, por, el hecho de que vos te puedas bajar DeepSeek gratis y puedas bajarte otras cosas gratis, otros sistemas de inteligencia artificial gratis, hace que el médico de a pie lo esté usando mucho. Ayer uno de los médicos de mi grupo dijo que 2 de cada 3, él trabaja como asesor en OpenAI, 2 de cada 3 médicos residentes están usando los grandes modelos de lenguaje en el día a día. A mí me pareció una noticia buenísima. El problema es que eso no te lleve a que largues el paper y largues la corroboración y te creas a priori lo que te dice el gran modelo de lenguaje. Ese es el peligro, ese es el miedo que yo tengo. Hay que estar muy encima y salir a corroborar todo. Va a llegar un momento en donde esto realmente mejore tanto que no vamos a tener que estar con tanto miedo a que haya alucinado el sistema y que nos esté dando una respuesta errónea que puede tener un costo muy alto en un paciente. Entonces, el tema es, y esto es una hoja en blanco, ¿a dónde va a llevar a los médicos jóvenes que están recién formándose? Si los va a llevar al lado de, me lo dijo ChatGPT y listo, ya está, te receto amoxidal 500 cuando tenías algo que no tiene nada que ver, que se medicaba con otra cosa, o va a llevar a que, epa, pará, me dijo esto, voy a corroborarlo y termino estudiando más. Eh, Eso es una hoja en Me blanco. parece que el caso tuyo es el mejor caso, porque sos un tipo que estudió con libros y cuadernos y escribiendo, y que ahora usás la inteligencia artificial, pero ya sos un tipo que estudió en serio. Yo tengo ese miedo que vos decís de alguien que empieza medicina ahora, que delegue todo su pensamiento a ChatGPT. Entonces decís, bueno, ¿hasta qué punto vas a estar lúcido como para cuando yo vaya a Exacto. atenderme, que me digas, che, bueno, che, hola, ¿cómo estás? Tengo este tumor y que no quiero un tipo que tampoco dice, ah, bueno, tenés un tumor, bueno, taca, 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 taca. Como que quiero a alguien con una mirada crítica sobre mi Es que problema. no, no, Y por eso nada, digo, eso. como en algún punto lo que decía antes, que es como que en algún punto te está exigiendo que como el calibre del médico sea superior al previo, digamos. Es como que no puedes ser un médico mediocre, si se quiere, sino que tenés que estar por encima tenés que convertir en un curador de la información que provee algo como la inteligencia artificial, no simplemente depender de ello desde una posición de inferioridad, digamos. Que porque en una posición donde un médico confía totalmente en la inteligencia artificial, estás al borde de que sea lo mismo que el autodiagnóstico, digamos. Como que es, Exactamente. en algún punto es como equivalente. No, ¿para qué vas a ir al médico? Si te va a ver un médico, que lo que te va a hacer es poner los síntomas que vos hubieses puesto en tu casa
y te repite lo mismo. No, ese es el punto. Ahí está el valor agregado del médico, ¿entendés? Porque si no, no te molestás en tomarte el colectivo para ir a ver al médico. Te lo metés los síntomas en tu casa, ¿entendés? Eh, va a pasar en algunos casos que en algunas cosas simples, eh, eh, como también hay un problema, muchachos, muy serio, es que hay un acortamiento de médicos, hay una disminución de la población médica muy, muy preocupante, muy, muy preocupante. Hay un déficit estimado de 130.000 médicos para el 2033 solo en Estados Unidos, y se calcula que este año un 75% de los profesionales, del personal de salud va a abandonar la profesión. Un 75%, por diferentes causas. Las causas son múltiples. Pero vos imaginate que la verdad es que vos vas a tener que lidiar entre que tenés turno dentro de un mes y la posibilidad de tener un sistema de inteligencia artificial que te lo puede responder ya. Y ahí yo tampoco te puedo responder que está bien. Entre esperar a ver el médico dentro de un mes y terminar cayendo en una guardia con un tipo que está para resolver problemas, porque pobre, está atestado de gente que está gravísima, y vas vos a la guardia porque te dieron un turno para dentro de un mes, tampoco es culpa de él. Pero y él tampoco está entrenado está entrenado para sacar la emergencia de encima. Y vos por ahí tenés algo que perfectamente puede esperar una semana, por ahí no un mes. Pero sí está pasando y va a pasar cada vez más que mucha de esa demanda, de esa sobredemanda médica, se vuelque hacia los grandes modelos de lenguaje, y espero que cada vez sean mejores y se equivoquen menos, porque cada vez más la gente va a optar por el que te atiende ya y no por el que te va a atender dentro de un mes. China sacó ayer o antes de ayer un sistema de inteligencia artificial que tiene avatares de los 100 mejores médicos de China. Y vos le podés hacer consultas 7/24 a los avatares de los mejores médicos de China. Te deben cobrar $500 la consulta, todo, pero si querés, a vos te tocaste un bulto a las 11 de la noche de un domingo y contratás al sistema este y te ve el favaloro de ese tema chino en ese momento. Bueno, estas cosas también están pasando, esto se acaba de anunciar. O sea, este tipo de cosas van a pasar. El tema que a mí no me gusta es que salga la figura del médico, del medio, de entre el paciente y el gran modelo de lenguaje. Eso es lo que hay que evitar, o habría que evitar. No, me dejó pensando lo que contaste recién de este caso en China. ¿Se sabe algo de si funciona o cuál es el riesgo de mala praxis, digamos, de No algo sé como eso? nada, ¿Todavía no? no sé nada, Tomás. Mirá, lo leí lo leí antes de ayer y dije, Dios mío, Ah, esto sí que es muy fuerte. Sí, habría que ver las métricas. Habría que ver las métricas, habría que analizarlo bien, habría que ver cómo funciona, cuánto se equivoca, si se equivoca igual que el experto humano, habría que analizarlo, pero ya cuando te tiran el paper, ya te dejan la cabeza, viste, que decís, ¿para dónde salgo corriendo? ¿Viste? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a legislar con una tecnología que va tan rápido, tan rápido? Y aparte también hay otro tema, es que tenés que tener un entrenamiento técnico de la gente que legisla, que es muy difícil, porque la persona que legisla tiene que tener un máster en inteligencia artificial y tiene que estar actualizado al día, no solamente en lo que hace en legislación, sino también en inteligencia artificial. Es realmente la velocidad que ha tomado esto, tiene cosas que son buenísimas, pero cosas que son espantosamente malas. Lo que sí
dijo un gran crítico de la inteligencia artificial, que es un español, pero vivió toda su vida en Estados Unidos, es un experto en inteligencia artificial, es que el 90% de lo bueno, el 90% de lo que es la IA médica es favorable. O sea que es para bien. O sea que si hay un ámbito en donde la IA viene para sumar, es en la medicina. Que hay otros ámbitos en donde puede ser más, puede tener muchísimo más cosas malas que buenas, o bueno, ni hablar, bueno, todo lo que son deepfakes, estafas. Vieron lo del año pasado al pobre empleado del Banco de Hong Kong que le hicieron un Zoom con avatars, y lo estafaron en 25 millones de dólares. O sea, ese tipo de cosas, ¿viste? Eh, y bueno, y eso fue el año pasado. Imagínate con la tecnología que hay hoy. Ese es el punto. Que esto de la misma manera que va para el bien, va para el mal. Con la misma exponencialidad que esto mejora el diagnóstico, con la misma exponencialidad mejora la posibilidad de hacerte un deepfake y estafarte. 100%, no, no, el lado oscuro de la inteligencia artificial me llama demasiado la atención, por Pero eso eso no me es la interesa tener un poco inteligencia de esta... artificial, es el uso que le da un hijo de puta a la inteligencia artificial. 100%, Claro, claro. 100%, 100%, pero digo, sabiendo que a veces puede caer en malas manos, digamos, y que en algún punto Eh, también se entrena de todo este tipo de contenido, digamos, que podemos llegar a hacer Sí, nosotros, sí, ¿no? porque la inteligencia artificial leyó La República de Platón, la Biblia, pero Claro, también leyó a todo lo de Maquiavelo y leyó el exactamente, Mein Kampf de Hitler. ¿Le exacto. entendés? Entonces, el tema, y eso es un tema de la ética y la inteligencia artificial. Puede ser tan buena como Platón y tan mala como Hitler, ¿viste? Exacto, exactamente. Por eso yo ahora, si querés un poquito para cerrar, tenía dos preguntas, pero si querés podemos hacer Sí, una o la otra. dale, dale. Eh, tenía una pregunta que era más acercada a qué tipos de avances crees que vamos a ver en los próximos 3 a 5 años adentro de la medicina que puedan llegar a ser hoy considerados o tildados de ciencia ficción, digamos. O, en su defecto, podés responder esta otra pregunta que es, si tuvieses que describir una herramienta que te fuese a vos de suma utilidad, que dijese, si no tuvieses de vuelta la plata como un problema, digamos, de desarrollar la tecnología que vos querés desarrollar para vos resolver un problema específico que vos quieras resolver. ¿Cuál sería? Esas son las dos posibilidades, podés responder la que vos quieras. Mirá, ¿sabés lo que haría, Tomás? Una cosa muy simple. Pondría inteligencia artificial obligatoria en todas las facultades de medicina del país. Obligatoria. Y eso no requiere mucha plata, ¿eh? Porque hoy es opcional, ¿cómo se llama? Optativa. Pero como el primer paso en todo es la educación. El primer punto yo lo que trataría de invertir de manera urgente es en educación. La semana pasada anunció el gobierno chino que van a poner inteligencia artificial obligatoria en el colegio primario. Primario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi ámbito médico? Lo primero que haría es que la inteligencia artificial sea obligatoria en todas las facultades de medicina de todo el país. Yo te digo de medicina porque soy médico, pero lo pondría en todas las facultades de todo. Pero yo haría eso, nada más. Y no es muy caro, no es caro, para nada. Es más, el programa con que yo no tengo ningún problema en donar el módulo, o sea, la materia como está dictada, que todos los años cambiamos los temas, porque, qué sé yo, este año es el año de la inteligencia artificial agéntica y la robótica, el embodiment. Entonces, este año va, va cambiando el temario todos los años. Pero te puedo asegurar que con eso creo que ahí es donde mayor diferencia podemos llegar a hacer.
Espectacular, Enrique. La verdad es genial. Y vos estás hablando esto es básicamente lo que vos hoy en día estás dando en CEMIC y Austral también. Sí, en el Instituto Universitario CEMIC y en la Facultad de Medicina de la Austral. Y esto es el programa que enseñás ahí es el mismo, digamos. Son los mismos módulos, son la Ok. mitad de profesores de la Austral, la mitad de profesores del Instituto Universitario CEMIC y ojo que los profesores los cambio, porque si veo uno del año anterior que no me gustó, lo cambio, lo cambiamos, o si hay algún tema que, por ejemplo, agéntica y robótica este año entran y el año pasado no estaban, eh, Y sí. y en el 2026 va a haber otros temas, ¿entendés? Pero sí, eso está disponible. Bueno, espectacular. Enrique, ¿vos Ar, tenés alguna preguntita más? No, me sorprende informado que está Enrique Sí, es sobre impresionante. inteligencia artificial, sabe todo. Por eso te decía lo de Mariana, sería una charla espectacular. Si la podemos llegar a organizar un día, a mí me encantaría. No, no es que de vuelta, justo que Enrique habla de justo la importancia de que lo que él haría sería justamente ocuparse como de hacer algo respecto a la educación, con respecto a la inteligencia artificial. Estaría bueno hablarlo con Mariana y ver nada, eso. La idea es armar un poco más estos panelcitos o estas mesas redondas y conversar un par de temas relevantes sobre la época y ver a qué podemos llegar, digamos. Así que si te prestás vos, Enrique, yo te Sí, contacto sí, y Tomás. lo armamos. Sí, muchachos, cómo no, cómo no. Con todo gusto. Bueno, fuera de eso, estoy sumamente agradecido por que nos acompañes hoy. La verdad, estoy muy feliz con todo lo que aportaste. Bueno, gracias. Eh, Gracias a ustedes, Tomás Hernán. Muchas gracias. y me gustaría nada, para cerrar, para que sepa la gente es a dónde puede estar como en contacto sobre, tanto para seguir la parte de tus programas en la universidad, como para estar al tanto como con tus novedades y demás, a dónde te pueden encontrar. Dejale mi mail, Tomás. Ah, listo, listo. Mail y LinkedIn y todo eso que Sí, usamos. mail, LinkedIn, sí, por supuesto. Sí, Listo. sí, por supuesto. Excelente, Enrique. Bueno, Muchas chicos, Tomás gracias. Hernán, muchísimas gracias, ¿eh? A Gracias vos. a vos. Qué maestro. Chao, hasta Chao. luego. Gracias por todo. Hasta luego.